Dice mi esposa que todo se tiene que acabar. Muy bien. Hermanos, hemos venido meditando sobre algunos atributos, algunos aspectos de Dios y pensando, hermanos, en que Dios es libre. Dios no está atado a nada como nosotros los seres humanos, sí lo estamos. Eso a nosotros lo hemos venido diciendo, eso a nosotros nos da esperanza, gozo, eh, nos da tranquilidad al considerar que en el Dios que hemos creído no es un palabrero, no es una mitología, no es algo que un hombre inventó. Estamos hablando del Dios que con la palabra de su poder creó todo lo que nosotros podemos ver. Antes de dar inicio, les invito a que hagamos una oración. Padre, una vez más nos acercamos necesitados de ti, conscientes, Dios, de nuestra necesidad, de nuestra dependencia. Oramos rogando la dirección del Espíritu Santo, Dios, en este tiempo de meditación en su palabra, para que nos guíes, Dios, y hables a cada corazón según la necesidad de cada uno. Te alabamos y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Al decir entonces que Dios es libre, es porque sus acciones son determinadas únicamente por su propia naturaleza. Las acciones de Él son determinadas únicamente por su propia naturaleza. Dios trata con el hombre como Él quiere, siempre pensando a favor de nosotros mismos, lo hemos dicho. Normalmente nosotros muchas veces hacemos cosas, tratamos bien a alguien porque sabemos que tenemos una recompensa, pero Dios jamás actúa, Dios jamás hace algo pensando en recibir algo para Él. Él es Dios y Él no necesita absolutamente nada de nadie. Cuando nosotros nos acercamos a Él, nos acercamos sencillamente porque somos hombres vulnerables, somos personas necesitadas, somos personas incapacitadas y esa es la razón por la cual el hombre necesita acercarse a Él. El hombre que no se acerca a Dios, sencillamente en su silencio o en sus palabras, quiere decir que no necesita de Dios. Pero el hombre, según lo que dice la Escritura, somos lo que somos por la gracia de Él. Nada de lo que nosotros podamos tener ahora mismo es nuestro en sí mismo. Si usted mira ahora mismo, si usted tiene un hijo, si usted tiene un esposo, una esposa, qué sé yo, las cosas que usted tiene a su alrededor las tiene no porque usted ha hecho nada para tenerlas. Muchas veces hemos dicho, ¿cómo es que una mujer al tener una relación sexual con su esposo queda en embarazo y nace un lindo bebé? Entonces, vemos cómo Dios obra de una manera tan sobrenatural. Y pensando en que Dios obra como Él quiere, el hermano Jaime nos hablaba esta mañana de tres casos de resurrección que el Señor hizo porque Él es Dios y porque Él quiso hacerlo. Pero no es que esas personas que Él resucitó iban a permanecer para siempre en esta tierra, no. Al Señor le plació resucitarles porque Él quiso en su momento, pero obviamente ellos tenían que volver a morir. Y no vamos a leer los textos, pero algunos de ustedes recuerdan el caso de Ananías y Zafira. Si Dios tratara con nosotros como obró con Ananías y Zafira, yo creo que este salón estaría desocupado completamente. ¿Me hago entender? Entonces, hermanos, Dios obra, pero también estaba pensando yo en la mujer del flujo de sangre. Esta mujer hacía 12 años padecía de una enfermedad de flujo de sangre y no había esperanza para ella. Ella solamente tuvo que tocar el borde del manto y con eso fue suficiente.
Estuve pensando también que el Señor con 2 peces y 5 panecillos dio de comer a más de 5,000 personas. O sea, estas son cosas, hermanos, que Él las hizo porque Él es Dios. Él no buscaba ser protagonista en ninguna de estas actividades. Él es Dios y Él actúa de esa forma. Pensando en la ofrenda de la viuda. Recuerdan que los ricos daban mucho dinero y esta mujer dio lo que tenía y lo puso. Y el Señor dijo, esta mujer ha dado más que todos. Entonces, hermanos, es como Dios obra, es la personalidad de Él. En mi caso, créame que si están dando, mirando por decir algo, en el caso de la ofrenda, créame que nosotros, si estuviéramos siendo espectadores, diríamos, no, pues el que dio más fue este señor que puso 10,000 pesos, pero la señora que puso 1,000 pesos dio menos. Calificaríamos nosotros porque nosotros, nuestra mente actúa por la lógica, pero Dios no actúa por lógica, hermanos. De ninguna manera, Dios no actúa por la lógica. ¿Por qué? Porque, hermanos, Él es Dios. Dicen Isaías, los que tienen Biblia, por favor, o el hermano me colabora ahí con los textos que vamos a nombrar. Isaías 40, dice en el verso 13, dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Dice el 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo de las balanzas le son estimadas. He aquí hace desaparecer las islas como nada. Hermanos, hemos dicho, ¿por qué los mares no salen de su cauce? Cuando el promedio de agua con lo que hay en tierra es mucho más agua, creo que es la tercera parte, o sea, es mucha más la agua que la tierra. ¿Por qué no se sale el agua y tendría que desaparecer todo lo que nosotros llamamos tierra? Hermanos, porque Dios puso límites. Dios dijo, hasta aquí llegará. Pero si Dios quisiera, Dios lo haría, hermanos. Y dice que las naciones son como gota que cae de cubo de agua. Me llama la atención esto, pensarlo, porque es que si una gota él compara las naciones, que son aproximadamente como unas 200, si una gota de agua que cae de un cubo son las naciones, entonces el cubo como tal es todo lo que usted y yo no podemos ver. ¿Se imaginan la grandeza, el poder de todo en cuanto Dios ha creado, en cuanto Dios se mueve y que Él tiene dominio sobre todas estas cosas? Yo les invito, por favor, a que miremos en Daniel. Vamos a mirar en Daniel capítulo 4. Vamos a ubicarnos allí. Y vamos a mirar entonces qué dice Daniel capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 29 por ahora. Los que no lo tengan en su Biblia, el hermano ya lo tiene aquí en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Entonces, más o menos ubicándonos en el contexto, Daniel ha hablado con el rey Nabucodonosor y le ha hablado sobre unos sueños que él ha tenido y Daniel le ha interpretado los sueños y los sueños no son nada favorables para Nabucodonosor. Los sueños no son nada favorables para él, para el rey. Y dice en el verso 29, dice, al cabo de 12 meses, o sea, había pasado un año, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, entonces, el rey Nabucodonosor estaba paseándose por su palacio y entonces dijo, dice el verso 30, ¿no es esta la gran Babilonia? Mire lo que dice, que yo edifiqué para casa real, y dice,
con la fuerza, ¿qué dice? Mire lo que él dice, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Entonces él dice, esta no es la casa que yo he edificado para la gloria de mi majestad. Créame que Nabucodonosor tenía todo derecho en decir lo que él estaba diciendo, porque él era el rey. Era el hombre más grande sobre esta región y él tenía el poder. Pero recuerden que Daniel ya había hablado con él. Dice en el verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey. Cuando vino, ¿qué? Una voz del cielo. Hermanos, yo estuve pensando en esta palabra. Aún no estaba, dice en el 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado realmente, claramente, que Dios nos habla? Créanlo que sí. Dios muchas veces, y créame que yo leía esto, hermanos, y sentía un temor, o sea, sentía, no sé cómo llamarle, pero una voz del cielo, cuando vino una voz del cielo, ¿cuántas veces Dios ha hablado a su vida? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a mi vida? Y nosotros, la gran mayoría, muchas veces hacemos caso omiso a lo que Dios nos dice. Y dice, a ti se te dice, entonces la voz del cielo le dice a él, a ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Imagínate, imagínese cuando él está diciendo en el versículo 30, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? El hombre mirando y diciendo, esto es mío, es mi fuerza, es mi poder. Pero cuando ya entonces vemos en el verso 31, cuando dice, el reino ha sido quitado de ti. Dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Hermanos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Interesante que el Dios con el cual se está enfrentando Nabucodonosor es el mismo Dios que está ahora mismo en este tiempo. No es otro Dios, no es como los reyes, muere un rey y deja otro sucesor. Moisés murió y partió y dejó a Josué. No, Dios es Dios eterno. Él no tiene mudanza. El tiempo no le afecta a él para nada. Y dice, el reino ha sido quitado de ti. Y dice, y no solamente es esto, no solamente es que el reino ha sido quitado de ti, es que se cumple lo que Daniel había hablado con él. Y dice entonces en el versículo 32, y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti. Mire lo que dice. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio. Dice la Escritura, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Qué dice? Que yo soy Dios. A veces nosotros pensamos que somos los fuertes, que tenemos fuerza, que tenemos todo. Mire, somos unos simples hombres y mujeres que solamente nos tiene que dar una fiebre para quedar en una cama deshidratados.
Pero me llama la atención hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio. A veces nosotros somos más tercos, algunos conocen la historia, pero a veces somos más tercos que la mujer de Garabato. Dios nos habla, y Dios nos habla, y Dios nos habla, y pensamos que es un chiste. Y a veces Él tiene que coger y apretar un poquito más duro para que el hombre de verdad levante y tenga que mirar al cielo en el caso de Nabucodonosor. Y no cuento la historia de la mujer de Garabato porque ustedes ya la conocen. Entonces, dice, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Noten esto. Y Él lo da a quien Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dice en el 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Cuando Dios dice, se cumple, hermano. Cuando Dios dice, mire, cuando la escritura dice amén, entonces nosotros cuando decimos amén, porque Él lo dice, nosotros decimos amén porque Él dice, así es. Así es. O sea, lo que Él dice es un amén rotundo, así es. En aquel mismo momento, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Eso era lo que quería Dios con él? No era lo que Dios quería con él. A veces nosotros pecamos y tenemos consecuencia del pecado y somos tan osados que decimos, Dios, ¿y usted por qué? Y entramos a pelear con Él. Cuando mire, cuando Dios nos habla y cuando Dios nos habla especialmente de una manera fuerte, es porque Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Ustedes, nosotros, queremos que Dios nos apriete de tal manera para que podamos sentir de verdad que Dios nos está hablando o queremos obedecerle a Él de tal manera que podamos glorificarle, podamos gozarnos en Él y saber y tener la seguridad, la confianza que un día estaremos para siempre con Él en su presencia. Usted se imagina el esposo con la esposa, se casan y desde que arrancan el matrimonio es una pelea hasta que terminan a los 80 años. Qué belleza, ¿cierto? Eso no funciona así, no debe ser así. Entonces, la relación suya con Dios no debe ser una relación como la que tenemos entre nosotros mismos, no. La relación con Dios tiene que ser una relación amplia, bonita. Dice en Apocalipsis 3:20, realmente en el contexto habla para el creyente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él llama, Él invita, pero nosotros necesitados, miserables, pecadores, y no queremos ir a Él. Queremos hacer las cosas a nuestro amaño. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero muchas veces la condición del hombre es que quiere hacer una campaña aparte, quiere poner una toldita en otro lado, quiero poner una sucursal y no funciona. Nosotros verdaderamente estamos guardados, estamos vigilados, estamos protegidos cuando estamos al abrigo del Altísimo. Entonces, finalmente, ¿dónde estuvo el cambio para bien de Nabucodonosor? Mire lo que dice en el verso 34. Mas al fin del tiempo. Y me llamó la atención eso. Mas al fin del tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que el tiempo de Dios y lo que Dios dice se cumple. A veces nosotros pensamos, bueno, ¿por qué el silencio que hubo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Por qué ese silencio? Dicen aproximadamente unos 400 años. ¿Por qué el silencio del Señor Jesucristo
cuando lo vemos cuando tenía los 12 años y luego cuando empieza el ministerio. Son cosas que usted y yo no entendemos. Pero dice aquí, más al fin del tiempo. Yo, Nabucodonosor, y si usted tiene su Biblia, yo lo invito a que lo coja y lo marque y le ponga lo que quiera. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Yo pregunto, cuando dice que al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, él mientras estaba como un animal, ¿él tenía conciencia? Yo creo que él tenía conciencia porque dice, mas al fin del tiempo yo alcé mis ojos. O sea, llegó el momento cuando él dijo, hey, esto no puede seguir así. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es siempre eterno y su reino por todas las edades. Qué maravilloso. Dice la Escritura, el que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera, dice él, ¿no? Entonces, no piense que su pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar. Hermanos, como hombres y mujeres de Dios, a veces pensamos que puede haber un pecado en mi vida, que ese pecado irrita mi vida de tal manera que por fin yo me doy por vencido y digo, Señor, tú sabrás, porque es que esto me quedó grande, Señor, esto es duro para mí. Pues yo le digo, Cristo muere en la cruz por nuestros pecados. Cuando yo entrego mi vida a Cristo, Él perdona todos mis pecados, los echa a lo más profundo del mar, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos considerar que hay pecado en su vida o en mi vida que Dios no pueda perdonar. No podemos considerar que no hay pecado en mi vida en el cual yo puedo ser libre completamente en cuanto a la práctica del pecado. Porque yo le quiero decir, hermano, cuando usted y yo nos metemos en la práctica del pecado, en la práctica de desobedecer a Dios, terminamos diciendo, pobrecito Dios. No, 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 no. Pobrecito Dios, no, pobrecito usted o pobrecito yo, porque Dios es Dios. Nosotros somos los que sufrimos. Ayer en la reunión de los hombres a las 5 de la mañana hablábamos sobre eso. Hablamos que Dios perdona el pecado, pero la consecuencia del pecado no siempre, muchas veces ella pasa. Gracias a Dios porque muchas veces la consecuencia no la cargamos, pero muchas veces sí hay consecuencia del pecado. Entonces, mis queridos hermanos, Él dice, alcé mis ojos al cielo. Que cuando ustedes leen, los hermanos o hermanas que conocen la Biblia, alcé mis ojos al cielo, ¿le recuerda alguna parábola, historia? El hijo pródigo. ¿Recuerdan el hijo pródigo? El hijo pródigo gastó todo lo que tenía, le dijo a su papá, dame los bienes, y fue y se gastó en el mundo y vivió perdidamente. Y cuando ya no tenía nada para comer, se fue a un lugar donde habían cerdos y dice la Biblia que él ansiaba comerse las migajas, las algarrobas de ellos, ansiaba, ni siquiera él las comía. Pero de un momento a otro, dice la Biblia, vuelto en sí, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Noten que primeramente, antes de ir a su papá, ¿fue a dónde? A Dios. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y levantándose, dijo, esto haré. Iré a mi padre. Y fue a su padre, y su padre, cuando le vio, le miró con misericordia, le hizo fiesta, le puso anillo, le puso calzado, etcétera. Ese es el Dios. Mire, hermano, insisto, si usted cree que hay asuntos en su vida que le afligen, que no le dejan tranquilo, es necesario alzar los ojos al cielo. Es necesario. Y yo no conozco su vida, como usted tampoco conoce la mía, pero es necesario. Y yo no le estoy diciendo que piense en adulterio, en borrachera, porque usted me estaría diciendo, hermano, no, 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 usted no me conoce a mí. Es que, hermano, ¿cuánto hace que yo no tomo? ¿Cuánto hace que yo no me emborracho? ¿Cuánto hace que yo no soy un adúltero o una adúltera? Hey, recuerden que para Dios pecado es pecado. Y es posible que hay pecado en nuestras vidas con el cual jugamos
y pensamos, y eso termina siendo un hábito y hace daño. Afecta nuestra comunión con Dios. Y por eso nuestras vidas son frívolas. No queremos muchas veces acercarnos a Él, porque, claro, tenemos razón. Dice la Biblia, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Dice en el versículo 25, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio y el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Entonces, pensando en lo que dice el versículo 25, en lo que dice la parte B del versículo 32, Daniel tuvo que vivir 7 años, ¿sí? Lo dice en los 7 tiempos. Daniel tuvo que vivir 7 años en las condiciones de un animal. Dios le habló y él no tuvo en cuenta las palabras de Dios. Dios no lo cogió a él de insofacto y lo tiró. No, Dios habló con él, él no quiso obedecer. Yo pregunto en esta mañana, hermanos, ¿es mejor obedecer a Dios o que Él nos apriete? Obedecer. Los hijos de Dios muchas veces salimos a predicar el evangelio y hablamos el evangelio y le predicamos el evangelio a muchas personas y le decimos arrepiéntase de su pecado. Claro, eso es verdad. Y si en esta mañana hay personas, en este día, hay personas que no conocen a Cristo, yo les animo, mire, alcen sus ojos al cielo y vayan a Jesús. Él es el único que puede perdonar los pecados. En Él es en el único que hay salvación, que hay vida eterna. Pero también los que somos de Cristo necesitamos, dice allá en Primera de Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Él es nuestro abogado. Entonces, recordemos que Dios es libre, pero también es justo. Y debido al amor que nos tiene, Él habla y actúa como siempre lo hace. Dios, cuando habla a su pueblo, Dios habla porque Él quiere lo mejor. Pero ¿sabes algo, hermano? El decir que Dios quiere lo mejor para nosotros no significa que Dios es un señor muy viejito que le engañamos. Yo quiero que recordemos algo, por lo menos 2 atributos de Dios. Dios es amor. Y cuando decimos que Dios es amor, nosotros decimos, amén, hermano. Pero Dios es justo. Y la Biblia dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Dice la Escritura que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios no es un juego, hermanos. Sin santidad, ayúdenme. Eso dice la Escritura. Dice en el versículo 34, volviendo a retomarlo, leamos hasta el 37. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes, miren lo que dice Nabucodonosor una vez fue restablecido. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien, ¿qué dice? Ajá, oiga, hermano, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, ¿quién está diciendo eso en este momento? Lo está diciendo alguien que experimentó, alguien que vivió 7 años en condiciones de un animal, porque Dios le dijo que así tenía que ser. Es en serio, es en serio, no es charlando. Dice el 36, en el mismo tiempo, mire lo que dice, en el mismo tiempo mi razón fue que, ¿por qué le fue de vuelta la razón? Porque Dios lo había dicho. Dios lo había dicho. Mi razón fue de vuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fui establecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Hermanos, de verdad, yo leo esto y me dan ganas en medio de mi debilidad, lo reconozco. Me dan ganas en medio de mi debilidad de ser fiel a Dios.
Dice el 37, ahora, me llamó la atención esa palabra, ahora. Ahora yo, Nabucodonosor. Él no dijo, ahora el siervo mío, ahora los que están bajo mi mando. No, él dijo, ahora yo. Dice la Biblia, hablando con Job, le dice, ahora cíñete como un varón valiente. Yo te preguntaré y tú me responderás. Y a mí me llama la atención que Job sale de semejante prueba, después de haberlo perdido todo, perder sus riquezas, sus hijos, sus criados, su ganado, y después de tener una enfermedad desde la planta del pie hasta su cabeza. Yo diría que yo viendo un tipo así, yo le pondría pañitos de agua tibia y le pondría, no sé, pero Dios le dice, mijito, ahora cíñete como un varón valiente. Parece duro que es conmigo que está hablando. Yo te preguntaré y tú me responderás. Hermanos, ese es el Dios de amor. Podríamos decir que no, pero ese es el Dios de amor. Y dice entonces, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo. ¿A quién? ¿Qué dijo él cuando se paseaba después de los 12 meses? Hermanos, él era el rey. Todo esto es mío, todo esto lo he hecho yo. Pero ahora note cómo cambia su pensamiento. Ahora él dice, el alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son como. Todas sus obras son como. Hermanos, todas las obras de él son verdaderas. ¿Y sus caminos cómo son? A veces pensamos que son injustos. Pero hermanos, todos sus caminos son justos y él puede, ¿qué dice? Humillar a los que andan con. Él puede humillar a quienes. Lo creemos. Amigo, hermano, hermana, ¿es en serio? Y yo no me paro aquí a poner miedo. No, no, no. Yo estoy diciendo lo que dice Dios. Usted es lo que es por la gracia de Dios. No más que eso. A veces me gusta pensar tanto en que decimos es que yo trabajo, es que yo trabajo y yo trabajo. Y hay gente que tiene las manos como 3 veces en la mano mía porque han trabajado tanto en el campo y tienen las manos tan grandes de tanto trabajar. Y de pronto viven en una piecita pequeñita y no, pero han trabajado toda la vida. Y usted y yo no tenemos las manos tan grandes. Significa que hemos trabajado de pronto menos. Y seguramente vivimos diferente al que dice que ha trabajado tanto. Entonces, lo que somos y lo que tenemos no es porque nosotros somos los duros, hermanos, no. Es porque Dios es bueno con nosotros. Pero tenemos que recordar que Él puede humillar a los que Él puede humillar, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, él puede humillar a quienes, a los que andan con soberbia. Eso significa que los que en el medio de nuestra debilidad queremos seguirle, hermanos, él nos bendice. Quiero que nos salgamos un poco de Nabucodonosor pensando, para terminar estos minutos que nos quedan, pensando en que Dios es libre. Quiero que pensemos, ¿a quién consultó nuestro Dios para establecer liderazgo en la iglesia? Yo me imagino, yo pienso que al pensar Dios que iba a establecer liderazgo, yo pregunto, ¿ustedes creen que Dios en la eternidad ya sabía que en esta mañana íbamos a estar aquí a esta hora o no? Por supuesto, claro. Dice en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea,
desde allá. Entonces, ¿a quién consultó nuestro Dios para establecer liderazgo en la iglesia? Los invito, hermanos, que leamos unos 3 versículos ahí en Efesios. Dice en Efesios capítulo 4, verso 11. Dice la palabra de Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros pensamos en el liderazgo de la iglesia, en los hombres que Dios utiliza para su pueblo, para su iglesia, a veces vemos que este grupo de hombres son como una raza diferente, ¿no? Les vemos como allá ellos son los grandes, ellos son los que saben, no, o sea, estamos nosotros aquí y ellos están allá, pero estamos muy mal informados. Que ellos quieran ser vistos o que ellos se pongan allá, sí, está bien que ellos se ponen, pero que sea de parte de Dios, de ninguna manera. De ninguna manera, ¿por qué? Porque es Dios mismo quien constituyó hombres con diferentes dones para que guíen la iglesia. Hombres y mujeres con diferentes dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, pensando en que Dios todo lo puede, que Dios es libre, que Él actúa como Él quiere actuar, por algún momento Nabucodonosor se engrandecía y pensaba de que el reino era de Él. Que el reino era de Él. Cuando estamos hablando en que Dios mismo es el que constituye la iglesia y quien pone los hombres que deben de servir, entonces nosotros los hombres que queremos servir al Señor o que servimos, necesitamos mantener el perfil bajo. Bueno, hay un grupo de muchachos que están en el instituto y normalmente cuando uno comienza a conocer más versículos de la Biblia, entonces uno como que y ya, o sea, ya sé mucho. Pero mire, por mucho que usted sepa, por mucho que yo conozca de la Biblia, por lo que usted quiera pensar de usted mismo, necesitamos mantener un perfil tranquilo, calmaditos. Y cuando usted de pronto, o cuando yo, ¿no? De pronto piense que está un poquitico como calientico y como que se está levantando, yo le aconsejo, échese agüita fría, ¿cierto? Póngase agüita fría para mantener la tranquilidad, porque esto no es saludable, porque esto no es bueno. En la sociedad, en la vida donde nosotros nos movamos, mis hermanos, no nos hagamos grandes sin sernos grandes. Mantengamos la tranquilidad, hermanos, porque somos lo que somos por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Entonces, el propósito que Dios tiene en la iglesia es levantar hombres y mujeres para su servicio. Y lo hemos dicho muchas veces. El que sirve es un siervo. ¿Estamos? El que sirve es un siervo. ¿Y un siervo a qué tiene derecho? A nada. Un esclavo a qué tiene derecho? Pues, hermano, un esclavo, lo único que hace el esclavo es obedecer. Entonces, hermanos, gracias a Dios que nosotros en Cristo encontramos la salvación. Y el que tiene la salvación de su alma es lo máximo que le puede pasar. De ahí en adelante, lo que Dios añade a nuestras vidas, hermanos, es bendición.
No pensemos que necesitamos estar, sí, mire, si Dios bendice su vida, si Dios le guarda, si Dios prospera su vida, que se la prospere. Conocemos a Salomón, un hombre que tuvo tantas cosas, tan rico, pero el punto aquí es si tengo o no tengo, ese no es el punto. Aquí el punto es dónde está su corazón, dónde está mi corazón. Porque dice la escritura que donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. A mí me encanta ese versículo, porque donde esté su tesoro, allí está vuestro corazón. Entonces, donde usted y yo tengamos los ojos puestos, pues ahí está todo lo de nosotros. Y qué bueno que mi corazón, mi vida esté puesta en Cristo Jesús. Y hermanos, si mi vida está en Cristo, déjeme decirle que todo va a estar diferente a como normalmente nosotros lo manejamos. Dios es libre en actuar, tomar decisiones. Si Él hubiera pedido consejo a alguien en cuanto a la muerte de su hijo, ¿qué piensan ustedes? ¿Él hubiera muerto? Yo creo que no. Si Él hubiera pedido consejo, hubiera dicho a los apóstoles, venga, venga, amigo, cuénteme, ¿usted está de acuerdo? Que yo creo que el primero que hubiera reventado era Pedro, ¿no? Sí, Pedrito, yo creo que era el primero que no, Señor, ¿cómo se le ocurre? Y yo me imagino a María viéndole allá, yo me imagino que María cuando le ve, si el Señor de allá, así como le habló al ladrón, si el Señor le hubiera dicho, madre, no, no, bájenlo de ahí, bajen al niño de allí. Pero mire, hermanos, no fue así. Él no le pidió consejo a nadie. ¿Recuerdan cuando Jesús se les perdió a ellos? Cuando lo encontraron en el templo allá hablando, discutiendo, María estaba preocupada con él. ¿Por qué te has escapado? No sé qué. Pero mire, Jesús, Dios no pidió consejo para nada. Dios no consejo. ¿Y sabe? ¿Nos benefició a nosotros que Él no hubiera pedido consejo? Por supuesto que sí, una bendición inmensa, porque ahora usted puede decir que es salvo porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario, nosotros seríamos menos que nada. Y hermanos, quiero que estemos muy animados, de verdad, que estemos muy animados a mirar a Dios como Él es, no en la simpleza, no en la mente tan corta, la vista miope que tenemos nosotros. Hermanos, si Él tuviera que habernos consumido, ya nos hubiera consumido por causa de nuestro pecado. Pero la misericordia y la bondad de Dios es tan grande que ahora nos tiene con vida. Y si usted tiene vida en este día, hermano, es porque Dios quiere y tiene un propósito con su vida. Dios tiene un propósito de verdad. Yo no sé qué, pero ligeramente yo quiero decir que no quiero pensar en propósitos, quiero pensar en que si usted en este momento sabe que es un hijo de Dios o una hija de Dios, Dios quiere que usted vaya y predique el evangelio. Dice la escritura, el que gana almas es sabio. Vamos, hablemos de Jesús, prediquemos el evangelio, porque mire, después de la muerte solamente queda un buen tinto y unas flores, no más que eso. Después de la muerte hay un tinto y unas flores de pronto que le pongan ahí en la sala de velación. Y de ahí en adelante entonces su eternidad. Los que son de Cristo, los que somos de Cristo, vamos a pasar eternamente con Él. Y si usted no es de Cristo, la Escritura dice que vas a estar eternamente separado. Y no es lo que Dios quiere. Vamos a terminar con una oración. Les invito a que nos pongamos en pie. Dios, en esta tarde alabamos su santo nombre. Damos gracias, Dios, porque solamente tú eres Dios y no hay más Dios fuera de ti. Gracias, Dios, porque somos rebeldes, somos miopes. Conociendo tu palabra, Dios, muchas veces no obedecemos a lo que ella nos dice. Pero Dios, damos gracias por su paciencia.
Gracias Dios porque como hemos mirado tantos casos en tu palabra donde has actuado de una manera tan seria, Dios. Y el hecho que hasta ahora, Dios, nos tengas con vida, no significa que en un momento, Dios, no pueda haber una reprensión, Padre, por causa de nuestro propio pecado. Pero gracias Dios porque por tu palabra podemos ser advertidos para vivir, Dios, en obediencia, en santificación para ti, en medio de nuestras debilidades, de nuestra fragilidad, Dios. Gracias Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros, sus hijos. Gracias porque Él nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Gracias Dios por nuestro amado Señor, que Él es nuestro abogado. Y Padre, quiero rogar para que cada uno de mis hermanos, hermanas, en este momento podamos, Dios, mirar con seriedad la necesidad que tenemos de depender más de ti, Dios. Tu palabra nos dice que separados de ti nada podemos hacer. Y Padre, rogamos en este día para que nuestras vidas, nuestro ser, con un arrepentimiento, Dios, y si es necesario, Padre, en asuntos, en cosas, Padre, que puedan ser hábitos o luchas que tengamos en nuestras vidas, Dios, podamos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te queremos alabar, te queremos bendecir, Dios. Y Padre, queremos aprovechar para orar por el hermano Rubén en este problema de su rodilla, para que le ayudes, para que él pueda, Dios, ser tratado y pueda recuperarse prontamente. Padre, ponemos nuestras vidas en esta tarde y queremos dar las gracias en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos. Recuerden, a las 6:30 tenemos reunión. Dios les guarde.